Ya comenzamos entonces. Buenas noches, doctor y compañeros. No sé si se escucha bien. Sí, Sí se escucha. ok. Este día nos corresponde a nosotros hablar el tema histología del hígado. Para comenzar, yo les voy a hablar algunas generalidades acerca de este tema. Comenzando del hecho de qué es el hígado. El hígado es un tejido de masa glandular que se considera el más grande de todo el cuerpo, ya que este pesa alrededor de 1.500 gramos y corresponde al 2.5 del peso corporal. El hígado, como podemos ver, lo dividimos en los líneas, de los cuales hay dos grandes y dos pequeños. Yoshi, no se te escucha nada. Ahora se escucha. Sí, es que el problema es cuando te haces para un ladito que se... Vale, voy a estar. En esta podemos ver aquí, primero tenemos el derecho y luego tenemos el izquierdo. En otra vista de la lámina podemos ver los otros dos, de los pasos que había mencionado, los grandes y los pequeños, que son el cuadrado y el cuadrado. Este cuadrado se llama así más que todo por su forma. Estos se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho y en parte del cuadrante superior izquierdo. Y este está encerrado en una capa de tejido conjuntivo fibroso que le llamamos cápsula de Gleason. Gleason creo que es. Ajá. A su vez, este también está cubierto por una serosa que le llamamos peritoneo visceral, que ya estuvieron hablando de eso los compañeros del tema anterior. Estas divisiones anatómicas que había mencionado anteriormente son muy importantes, ya que estas nos ayudan a poder entender y poder encontrar, poder relacionarlo con otros órganos del mismo sistema digestivo, ya que este órgano forma parte del sistema digestivo. Tiene muchas funciones bioquímicas que son llevadas a cabo por células parenquimatosas epiteliales hepáticas, que son llamadas, que las conocemos como hepatocitos. Tiene también y depende de muchas interrelaciones, como por ejemplo la vascularización y los sistemas de drenaje biliar. Dentro del hígado encontramos también lo que es la vesícula biliar, que trabajan en conjunto, ya que la bilis es una secreción alcalina que contiene agua, iones, fosfolípidos, pigmentos biliares y ácidos biliares. Hablando un poquito embriológicamente acerca del hígado, este se desarrolla como una evaginación endodérmica desde la pared del intestino anterior para formar el divertículo hepático. Este divertículo hepático, a su vez, da origen a los hepatocitos, que se originan en el que se organizan para originar el parénquima hepático. Hablando un poquito de la fisiología del hígado, este tiene como funciones captar, almacenar y distribuir sustancias nutritivas que circulan en el torrente sanguíneo. Este produce la mayor parte de proteínas plasmáticas que circulan en el organismo, como por ejemplo albúminas, lipoproteínas, glucoproteínas, protombina y fibrógeno. Las globulinas no inmunitarias, la vitamina A, vitamina D, vitamina K, etc. El hígado también se encarga de degradar fármacos y toxinas, ya que los fármacos no son hidrófilos, por lo que los riñones no cuentan con la capacidad de poder eliminarlos de la circulación sanguínea. Entonces, lo que hace el hígado es que los vuelve más hidrosolubles para que pueda llevarse a cabo el proceso. Y este se lleva a cabo en dos fases, en una fase de oxidación y en la segunda fase de conjugación.
Es importante también el hígado en el metabolismo de carbohidratos y también en el metabolismo de lípidos, ya que en estos ayuda bastante, como decía, al proceso que tienen todas estas, los carbohidratos y los lípidos a poder desarrollarse dentro de todo el sistema. También este sintetiza la mayor parte de la urea que se produce en el organismo y este a su vez tiene funciones exócrinas y endócrinas. Una exócrina es que ayuda a producir la bilis, como les hablaba anteriormente. La bilis también se produce en conjunto con el tubo digestivo, el páncreas y el vaso. Y una función endocrina que tiene es que ayuda a modificar las estructuras y las funciones de muchas hormonas, como por ejemplo la tiroxina, la hormona del crecimiento, la insulina y el glucagón. A continuación, mi compañera Katie va a seguir. Bien, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. A mí me corresponde hablarles sobre la irrigación hepática. Y para poder apreciar las múltiples funciones que tiene el hígado, que mi compañera nos acaba de mencionar, primero debemos entender, ¿verdad?, su irrigación singular que tiene y el modo en que la sangre se distribuye para poder así llegar a los hepatocitos. El hígado, no sé si se observa ahí bien. Sí. Bien, como vemos aquí, el hígado va a presentar un doble suministro sanguíneo que va a estar compuesta por una irrigación venosa que está dada por lo que es la arteria porta-hepática y por una irrigación arterial que está dada por la arteria, que está dada por lo que es la arteria hepática. Ambos vasos van a poder ingresar a través del ilio, o también llamado o porta hepatis, que es ahí el mismo sitio por donde también sale el conducto biliar, que este es el encargado de transportar la bilis, ¿verdad? También tenemos que, por lo tanto, si podemos observar bien, los vasos sanguíneos, por decirlo así, van ingresando, van llevando la sangre. En cambio, la bilis lo que está secretando, por lo cual no tienen la misma dirección. La bilis va saliendo y se dice que tienen una dirección contraria, pues. El hígado en sí recibe sangre primero que ha irrigado otros órganos, como por ejemplo el tubo digestivo, el vaso, como lo vemos acá, y también el páncreas. El hígado, tenemos que este es un órgano bastante único, por decirlo así, entre todos los órganos, ya que recibe irrigación alrededor de un 75% de la vena porta hepática, que también esta transporta sangre que está concentrada muy poco en oxígeno. La sangre que llega al hígado con la vena porta hepática proviene en sí, como lo dije anteriormente, de otros órganos que son principalmente el tubo digestivo y de los principales órganos abdominales como el páncreas y el vaso. ¿Qué va a contener toda esta sangre? Pues las sustancias o el contenido en sí de ellas son sustancias nutritivas y materiales tóxicos que absorbe el intestino. Además, tiene contenido de eritrocitos y productos de degradación de los eritrocitos en sí del órgano del vaso. También contiene secreciones endocrinas del páncreas y de las células neuroendocrinas del tubo digestivo. Bien, tenemos que de este modo, pues, el hígado se interpone directamente en el trayecto de los vasos sanguíneos que transporta las sustancias absorbidas en sí del tubo digestivo. Si bien el hígado es el primer órgano en recibir sustratos metabólicos y sustancias nutritivas, también es el primero que expone los compuestos tóxicos que se han absorbido. Tenemos que la arteria hepática, que la podemos observar aquí también en este dibujo, acá, lo rojito que se puede observar ahí,
esta va a ser una rama del tronco celíaco, que esta va a transportar sangre oxigenada al hígado y provee un 25% de toda la irrigación restante. Dado que la sangre de las dos fuentes en sí se van a mezclar antes de irrigar a los hepatocitos del parenquima hepático, estos nunca se ven expuestos a sangre totalmente oxigenada. Como lo dije al principio, tienen poca oxigenación. Tenemos que dentro del hígado, las ramas de distribución de la vena porta como de la arteria hepática llevan sangre a los capilares sinusoides, que lo podemos ver acá. Esto pues van a llegar a irrigar en sí a los sinusoides, ¿verdad? Tenemos también que estos sinusoides tienen contacto estrecho con los hepatocitos y colaboran en el intercambio de las sustancias entre la sangre y las células hepáticas. Tenemos también, vamos a hablar un poco de las estructuras, y como antes ya se mencionó, los componentes estructurales del hígado van a comprender tanto de un parenquima hepático, de un estroma de tejido conjuntivo, de capilares sinusoides, así como también de espacios parasinoidales, que estos se les conocen como espacios de Dice. Para comprender todas las estructuras capilares es necesario dividirlos en lobulillos hepáticos. Y aquí tengo esta. Tenemos, aquí tenemos lo que es el lobulillo clásico. Acá. Tenemos también el lobulillo portal, que es este verdecito. Y también tenemos el otro lobulillo que se le conoce como acino hepático, que es este que se observa acá como amarillito. Bien, hablemos del lobulillo clásico, El lobulillo clásico es la manera tradicional de describir toda la organización hepática del parenquima y es relativamente fácil de visualizar. Se fundamenta en la distribución de la vena porta, que se observa en un costal de él, y de la arteria hepática dentro del órgano del trayecto en sí que sigue la sangre. Estos vasos, van a llegar a irrigar finalmente a lo que son los hepatocitos. También podemos hablar que este lobulillo hepático clásico es una masa de tejido más o menos hexagonal, perdón. Aquí se le pueden observar sus 6 lados. Está compuesto por pilares de cordones que se anastomosan con las pilas de los hepatocitos en una célula de espesor. También tenemos que cada lobulillo, entre otras características que contienen ellos, es que llegan a medir alrededor de 2 milímetros de diámetro o 0.7 milímetros. En el centro del lobulillo vamos a poder observar que se encuentra una vena, pues esta es la vena terminal o también llamada vena hepática terminal o también conocida como vena central, en la cual van a llegar a desembocar los sinusoides. Pues también tenemos que en cada ángulo del hexágono se van a encontrar, permítame doctor, que hay un anuncio bien raro. Ahí está. Que teníamos que en cada lado del hexágono podemos ver que se van a encontrar áreas portales, conductos portales, que en sí consisten en tejido conjuntivo laxo, que están en el estroma, que estos se caracterizan por la presencia de las triadas. Las triadas lo conforman lo que es la vena porta hepática, la arteria hepática y el conducto. Aquí, bueno, se observa verdecito. En este también, bueno, aquí se observa mejor. Acá. Uy, no sé. Bueno, aquí. Bueno. También tenemos, vamos a hablar del lobulillo portal, que es este verdecito que podemos observar aquí. Este lobulillo portal tiene una función exócrina, principalmente en el hígado, que esta es la de secretar la bilis. Por lo tanto, su eje morfológico, este verdecito que lo podemos observar acá, del lobulillo portal, es en sí el conducto biliar interlobular, que
es también forma de la triada portal. Sus bordes externos se pueden ver con líneas imaginarias trazadas entre las 3 venas centrales que aquí. Ahí están las 3 venas centrales que se encuentran cercanas a lo que es la triada. También tenemos el acino hepático, que es este amarillito que se observa acá. Este tiene forma romboidal y es la unidad funcional más pequeña de todo el parénquima hepático, y su eje menor, que aquí en esta otra se pueden observar los ejes. Su eje menor del acino hepático está definido por las ramas terminales de la triada portal, que siguen en sí un trayecto que limita los lobulillos clásicos. El eje mayor, que es este que pues podemos observar en la parte superior, es una línea trazada entre las 2 venas centrales más cercanas del eje menor, que son estas 2. Aquí se pueden observar. Por lo tanto, este acino hepático ocupa la mayor parte de los lobulillos clásicos consigo mismo. Para poder entender los hepatocitos, en cada acino hepático están distribuidos en zonas. Ahí se pueden observar las zonas, zona 1, 2 y 3. En la zona 1 podemos ver que esta está más cercana al eje menor, que es esta, y la irrigación proviene de las ramas penetrantes de la vena porta y de la arteria hepática. También tenemos la zona 3, que se puede observar acá. Esta zona 3 es la más lejana del eje menor. Como lo ven, es la más lejana del eje menor, pero la más cercana de la vena hepática terminal o la vena central. Esta zona corresponde al centro del lobulillo clásico que rodea todo lo que es la vena hepática. Tenemos también la zona número 2, que esta se encuentra entre la zona número 1 y la zona número 3, que la división de estas zonas es importante para la descripción de los patrones de generación y regeneración y los efectos tóxicos específicos que contiene lo que es el parénquima hepático en relación con el grado o la calidad de perfusión vascular de los hepatocitos. Lo importante de todas estas zonas, por decirlo así, es para ver las lesiones hepáticas como la isquemia o la exposición a sustancias tóxicas que se pueden expandir en el uso de esta interpretación en el uso de la interpretación de esta zona. Vaya, por ejemplo, en la zona 1, estas son las primeras en recibir los oxígenos, el oxígeno, los nutrientes y las toxinas desde la sangre sinusoidal. Y son las primeras también en mostrar cambios morfológicos cuando hay una oclusión del conducto biliar, que a este se le conoce como éstasis biliar. También tenemos que esta zona, la zona número 1, son las últimas en morir si la circulación se ve afectada y son las primeras también en regenerarse. En cambio, si vemos la zona 3, estas son las primeras en sufrir las necrosis isquémicas. Y en la zona 1 y 2 también se pueden observar variaciones normales de la actividad enzimática, la cantidad y la dimensión de los organelos citoplasmáticos. Tenemos que entre la zona 2 se presentan las características morfológicas y funcionales y las respuestas intermedias entre la zona 1 y la zona 2. Ahora le corresponde a mi compañero hablar, o compañera. Buenas noches a todos. Continuando con la exposición, voy a hablarle acerca de los vasos interloboliares, que esto forman lo que nuestra compañera nos estaba explicando anteriormente, la triada de los portales, que básicamente es una triada que es relativamente pequeña y es la que se encarga de enviar la sangre hacia los sinusoides. Estos vasos interloboliares son básicamente que se dividen en mayores y estos mayores van a tener como una mayor afinidad, valga la redundancia, por lo que es la periferia de los sinusoides, de los lobulillos, perdón. Estos vasos van a tener una gran
distribución y una gran ramificación durante vayan realizando sus procesos, empezando por la distribución, que esto se van a dar desde el inicio de la entrada de los sinusoides y posteriormente hasta que este proceso termine. Luego, en los sinusoides, una vez ya estando dentro de los sinusoides, la sangre va a empezar a fluir de una manera centrípeta hacia lo que es la vena central, como nos explicaba Katie. Posteriormente a eso, mediante vaya transcurriendo el proceso, se va a dar por medio del eje central del lobulillo, se irá aumentando de tamaño mediante este proceso vaya avanzando. Con respecto a la estructura de lo que es la vena porta y sus ramas del hígado van a ser relativamente similares a las venas de la vena porta en general. Además de que los vasos interloboliares tengan características similares, van también a suministrar lo que es arterial directamente a los sinusoides. También dentro de este proceso va a formar parte de lo que es la arteria hepática, suministrando la sangre oxigenada desde el tejido conjuntivo hasta otras estructuras con espacios que tengan espacios relativamente grandes. Con respecto a los capilares en estos espacios portales, van a lo que es a devolver la sangre a estos mismos vasos, es decir, a los vasos interlobulares, antes de que éstas se vacíen dentro de los sinusoides y puedan ocasionar otro tipo de problemas. La vena central, también la mencionaba nuestra compañera Katie, precisamente está nombrada así por su ubicación y esta va a contener lo que es unas paredes dentro de sus vasos que son relativamente delgados y estas van a contener eh, lo que es la sangre para los sinusoides hepáticos y va a estar revestida de endotelio por pequeñas cantidades de fibras de tejido conjuntivo que van a estar dispuestas de una manera de forma de espiral. La vena central también va a trabajar con el lobulillo clásico, que en realidad viene siendo como la vénula terminal, perdón. Y con respecto a la vénula subloliar, que esta es la que todas tienen una gran importancia, pero esta tiene características que la hacen hacer dentro de estos procesos tener mayor relevancia porque recibe sangre desde las vénulas hepáticas terminales, que estas son las que poseen diferentes tipos de fibra y también de tejido conjuntivo, tanto de colágeno elástico junto al colágeno que está por afuera del endotelio. Las venas subloliares, así como también las venas hepáticas en las que se desembocan, transcurren solas, dado que son vasos solitarios que se pueden distinguir con facilidad en los cortes histológicos de las ramas de la vena porta de los miembros de la tríada. Como lo mencionaba anteriormente y también lo mencionó Katie, esta tríada es relativamente pequeña, entonces por eso va a realizar estos procesos. En la vena, algo que es muy importante mencionar es que en la vena hepática no se van a encontrar lo que son las válvulas. Entonces, los sinusoides, debido a eso, los sinusoides hepáticos van a estar revestidos por un endotelio que va a estar de forma discontinua y el endotelio sinusal discontinuo va a presentar lo que es una lámina que va a ser basal y como este endotelio es discontinuo, como la lámina también lo será. Con respecto a las brechas que están entre las células endoteliales, siempre se va a encontrar lo que son los sinusoides hepáticos, pero en diferentes
en otro tipo de sinusoides, porque como Katie lo mencionaba, estaban los clásicos y también están otros. Eh, Hablando un poco acerca de las células de Kupffer, son las que pertenecen al sistema fagocito mononuclear, que estas van a tener diferentes funciones en el organismo y también por medio de estas células es donde se derivan los monocitos. La microscópica también se da la microscópica electrónica de barrido y la microscópica electrónica de transmisión, que estas van a mostrar con claridad que las células de Kupffer forman parte del revestimiento sinusoidal, sinusoides, del revestimiento del sinusoides, perdón. Antes de que se consideraba un revestimiento como tal, en las células endoteliales, era por diferentes teorías histológicas que se daban antiguamente, más sin embargo ya es algo que no se maneja de esa manera. Las células de Kupffer no están unidas a células endoteliales sí, por las evaginaciones de las células que con frecuencia van a atravesar la luz del sinusoide. Con respecto al espacio perisinoidal, este es es el sitio en donde se da un intercambio de materiales tanto entre la sangre como en los hepatocitos, y este espacio se encuentra entre las superficies basales de los hepatocitos y las superficies basales de las células endoteliales, y también se encuentra o más bien forma parte, lo que les estaba mencionando anteriormente, de las células de Kupffer. Eh, y son los que se van a encargar de tapizar lo que son los sinusoides desde la superficie basal de los hepatocitos, y por medio de eso es donde se van a presentar las microvellosidades, que van a ser las que regulan este espacio. Las microvellosidades van a incrementar hasta 6 veces la extensión de la superficie disponible por medio del intercambio de las sustancias que hay entre los hepatocitos y dentro de las demás sustancias que hay en el plasma. Las proteínas y las lipoproteínas juegan un papel importante, ya que se sintetizan por los hepatocitos. Entonces, esta sangre se va a transferir desde el espacio perisinoidal hasta las diversas secreciones hepáticas que van a seguir dicho mecanismo. Posteriormente, algo que también es bastante importante mencionar es que en en el hígado fetal, este espacio el espacio entre los vasos sanguíneos y el de los hepatocitos son donde se van a contener las células, no, los islotes de las células hematopoyéticas, y cuando una persona presenta alguna patología, en este caso anemia crónica, por decir así, es muy probable que estas células hematopoyéticas puedan reaparecer en este espacio perisinoidal. Eh, También otras patologías que esto podría causar es que debido a la inflamación crónica o la cirrosis, las células estrelladas van a perder la capacidad de almacenar lo que es la vitamina A y diferentes tipos de lípidos. Con respecto a las células estrelladas, estas tienen una gran importancia, y más que todo en la síntesis de la vitamina A. La vitamina A juega un gran papel importante en nuestro organismo. Entonces, al momento de haber una patología que esté relacionada con el hígado, se podrá ver afectado el almacenamiento de estas. Y posteriormente tenemos que los hepatocitos son células que están asociadas al sistema digestivo, que viven tienen un tiempo bastante prolongado, aproximadamente de 5 meses.
y también tienen la capacidad de regenerarse debido a que cuando los hepatocitos sienten la presencia de alguna sustancia tóxica o algo que no esté totalmente o que no sea de bien para nuestro organismo, estos van a poder regenerarse si son afectados directamente. Y hasta aquí mi participación. Gracias. Buenas noches, seguiré con la exposición. Los peroxisomas son abundantes en los hepatocitos. Los hepatocitos pueden presentar entre 200 y 300 peroxisomas por célula. Son relativamente grandes y su diámetro varía de 0.2 nonámetros a 1.0 nonámetros. Los peroxisomas son un sitio importante de consumo de oxígeno y de esta manera desempeñan una función similar a la de las mitocondrias. Contienen una gran cantidad de oxidasa que genera peróxido de hidrógeno y agua. La enzima catalasa, que también se localiza dentro de los peroxisomas, degrada el peróxido de hidrógeno a oxígeno y agua. Estos tipos de reacciones intervienen en muchos procesos de desintoxicación que se producen en el hígado. Por ejemplo, la desintoxicación del alcohol. En efecto, acerca de la mitad del etanol que se ingiere es convertido en el acetaldehído por la acción de enzimas contenidas en los peroxisomas hepáticos. Los peroxisomas también participan en la degradación de ácidos grasos, así como en la glucogénesis, en el metabolismo de las purinas. El árbol biliar es un revestimiento de colangiocitos que vigilan el flujo biliar y regulan su contenido. Los colangiocitos son células epiteliales que se identifican por su citoplasma con orgánulos escasos. Las uniones herméticas que hay entre las células contiguas y la presencia de una lámina basal completa. La región apical de los colangiocitos tiene un aspecto semejante a la región apical de los hepatocitos por las microvellosidades que se proyectan en la luz. Además, cada colangiocito contiene cilios primarios que detectan los cambios en el flujo biliar que producen alteraciones en su secreción. El árbol biliar es el sistema tridimensional del conducto de diámetro creciente por el que atraviesa la bilis desde los hepatocitos hacia la vesícula biliar y desde ahí hasta el intestino. Existen más de 2 kilómetros de conductos y conductillos biliares interconectados de diferentes tamaños y formas. El árbol biliar tiene un revestimiento de colangiocitos que vigilan el flujo biliar y regulan su contenido. El canal líctico biliar es un conducto pequeño formado por surcos y están expuestos en la superficie de los hepatocitos contiguos, cerca del espacio porta, pero aún dentro del lobulillo los canalíticos biliares se transforman en conductos de Hennig y el trayecto es corto. El conducto de Hennig actúa como un reservorio progenitoras hepáticas. Una característica distintiva del conducto de Hennig es su revestimiento formado por dos tipos de células, los hepatocitos y los colangiocitos. La bilis del conducto de Hennig continúa su flujo hacia el conducto biliar intrahepático, el cual está revestida completamente por colangiocitos. El conducto de Hennig suele cruzar el límite del lobulillo y se convierte en un conductillo biliar en el espacio periportal del mal. Los conductillos biliares intrahepáticos llevan la bilis hacia los conductos hepáticos. Los pequeños conductillos biliares tienen un revestimiento de colangiocitos pequeños de forma cúbica, pero a medida que el diámetro del conductillo biliar aumenta, los colangiocitos se tornan cada vez más grandes y adquieren una forma más cilíndricas.
Los conductillos poseen un diámetro aproximadamente de 1.0 nanómetro a 1.5 nanómetro y conducen a la bilis hacia los conductos biliares, interlobulares y que forman parte de la tríada porta. Los conductos interlobulares forman parte de la tríada porta y se unen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los que a su vez se unen para formar el conducto hepático común que llega hasta la altura del ilion. Y las ramas más pequeñas del árbol biliar son los canalíticos biliares hacia los cuales los hepatocitos secretan la bilis. La bilis, el hígado del ser humano adulto secreta en promedio de 1 litro de bilis por día. La función de la bilis es que interviene en la absorción de grasas y es utilizado por el hígado como un vehículo para la excreción de colesterol, bilirrubina, hierro y cobre. El flujo biliar es regulado por mecanismos hormonales y nerviosos. El flujo biliar se incrementa cuando las hormonas como la colecistocina, la CCK, la castrina y la motilina son liberadas por las células enteroendocrinas durante la digestión. Las hormonas esteroides, el estrógeno durante el embarazo, disminuyen la secreción biliar hepática. Los conductillos extrahepáticos llevan la bilis hacia la vesícula biliar y el duodeno. Los conductos hepático común tiene un diámetro, tiene 3 centímetros de longitud y está revestida por células epiteliales cilíndricas. El conducto cístico conecta el conducto hepático común con la vesícula biliar y transporta la bilis desde la vesícula biliar hacia ella. El colédoco o conducto biliar cuando el conducto cístico se une con el conducto hepático común, el conducto fusionado denomina colédoco o conducto biliar común, se extiende a unos 7 centímetros hacia la pared del duodeno para determinar en la ampolla de Vater. Una es un engrosamiento del músculo externo duodenal en la ampolla constituye el esfínter de Oddi, que rodea los orificios del conducto biliar común y el conducto pancreático y actúa como válvula para regular el flujo biliar y el jugo pancreático hacia el duodeno. Esa es toda mi participación. Pasar a mi compañera. Muy bien. Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta ocasión me ha correspondido dirigirme hacia ustedes con la inervación del hígado. Vamos a estar, ya que mis compañeros anteriormente les han venido mencionando los diferentes casos. Vamos a hablar acerca un poco de la inervación del hígado. Recordando un poco, el hígado es un órgano muy funcional debido a que presenta 2 tipos de inervaciones. Esta presenta la inervación simpática y la inervación parasimpática, recordando que la inervación simpática y parasimpática son como 2 sufijos del sistema autónomo. El sistema nervioso simpático es como una división del sistema nervioso autónomo, perdón. Es el encargado de realizar muchas acciones involuntarias del cuerpo humano a través de algunos neurotransmisores, si no me equivoco, era la adrenalina y la noradrenalina. Estando hablando acerca de la inervación del hígado, procede de un plexo hepático. El mayor de los derivados del plexo hepático es el plexo celíaco por la arteria del plexo aórtico. El plexo celíaco lo podremos observar aquí. El plexo celíaco presenta
a lo que es el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. El plexo celíaco está constituido para formar o hacer una inervación en el hígado. Más adelante les voy a seguir hablando. También está el plexo hepático que acompaña las ramas de la arteria hepática propias y de la vena porta hepática hasta el hígado. Las fibras simpáticas proceden del plexo celíaco y de recordando como el sistema nervioso estaba dividido en simpático y parasimpático. Entonces, el sistema simpático procede del plexo celíaco y el sistema parasimpático procede del tronco vagales anterior y posterior. El tronco vagales lo podremos observar aquí, donde también tiene ramas del nervio vago izquierdo y ramas del nervio vago derecho. El plexo vagal es también uno del plexo esofágico. Anteriormente tenemos lo que es el plexo vagal y inferiormente tenemos lo que era el plexo celíaco, pero más adelante les voy a seguir hablando de ello. El plexo anterior, este plexo envuelve el conducto colédoco de las vías biliares y de la arteria hepática común, por lo que sigue su trayecto a esa arteria. Recordando un poco el trayecto de las arterias de la arteria hepática común, es como el mismo trayecto que lleva el nervio para poder atravesar o para poder llegar al hígado. El tronco vagal anterior viene del plexo esofágico, como anteriormente ya les había mencionado. Recordando que el plexo esofágico está constituido por un nervio vago, como aquí se lo había mencionado, que estaba constituido por el nervio vago derecho e izquierdo. También un tronco simpático, que lo podremos encontrar en esta estructura. También estaba constituido por el tronco simpático lumbar. Las ramas dirigidas hacia el plexo esofágico anterior, se forma una estructura llamada tronco vago anterior y esa estructura le da las ramas al hígado. Vamos a seguir hablando de esta inervación, por lo que en esta estructura se muestra un poquito mejor. Podremos encontrar el tronco vagal y el tronco celíaco. El tronco celíaco lo podremos encontrar en esta imagen por este lado. El tronco vagal está constituido por un tronco simpático que lo podremos observar en este lado. No sé si se logra observar, pero por este lado podremos encontrar el tronco simpático. Dentro de esa estructura del tronco celíaco vamos a encontrar los ganglios sensitivos, que nos podremos encontrar por aquí. Se encuentran los ganglios sensitivos del nervio espinal y encontramos también la porción torácica de la médula espinal. Podremos observar el nervio esplénico torácico mayor izquierdo y el tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior lo encontramos por este lado, por esa línea azul que se puede observar ahí. Este es el tronco vagal anterior. Por el lado derecho podremos observar el nervio esplénico torácico y lo podremos encontrar y lo podremos observar en esta siguiente estructura, por donde está como esas líneas rojas y negras. También encontramos el tronco vagal posterior, el tronco vagal posterior, que no, es la línea azul que se puede observar como por aquí. Encontramos también el nervio frénico derecho, que lo encontramos como por esta línea negra, que puede observar en esas siguientes, como por aquí. Ese es el nervio frénico derecho. Bajamos un poquito más hacia abajo, más inferiormente, y vamos a ir a lo que es el conducto celíaco. En el conducto celíaco vamos a observar ramos hepáticos del tronco vagal anterior, que la podremos encontrar, permítame, que la podremos encontrar aquí, con esta línea azul. Ese es
ramos del hepático del tronco vagal anterior. Encontramos el diafragma, encontramos los ganglios celíacos y la arteria hepática común con la arteria esplénica. Eso lo podremos encontrar dirigiéndose hacia el hígado. Vamos a hablarles acerca un poco también de la vesícula biliar. Hemos hecho como una pequeña maqueta. No sé si la pueden observar. Sí, se observa. Vaya. La vesícula biliar es una estructura que es un saco que es en forma de pera, como lo pueden observar. Más o menos, ¿verdad? Es en forma de pera. Que subajo en las primeras porciones del duodeno alberga algunos 50 milímetros de la bilis que es producida. Los hepatocitos de la mucosa de la vesícula biliar absorben gran cantidad de agua para aumentar las concentraciones de sales biliares, absorber y almacenar. Podremos observar también en la bilis, en la vesícula biliar, que la vesícula biliar está compuesta por un fondo, está compuesta por un cuerpo, está compuesta por un conducto hepático derecho, que esta lo hemos tratado de hacer algo visible. Pueden observar como está, no sé, aquí, por ahí creo que se observa. Esta tirita que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Está el cuello o infundíbulo y está el conducto cístico. Por aquí podemos observar, permítame, creo que donde se observe. Por aquí podemos observar el conducto cístico y está el conducto hepático común. Si lo hacemos un poquito más visible, más anteriormente les voy a mostrar un poco más, pero vamos a hablar acerca un poco del fondo. El fondo lo podríamos, como ya les habíamos dicho, lo encontramos aquí. Hacer un poquito más didáctico. El fondo. El fondo es el extremo del ciego y está rodeado, redondeado, es de forma redondeada. Y este es el extremo del ciego, que se extiende en condiciones normales de 1 a 2 centímetros, más allá del borde del hígado. Este está constituyendo mayormente por la parte de un músculo liso y del órgano, a diferencia del cuerpo, que es el área principal de almacenamiento que contiene casi todos los tejidos. Esta es la parte del fondo. Encontramos un cuerpo. El cuerpo almacena la bilis como anteriormente la vesícula biliar es el almacenamiento principal de la bilis. Este es un líquido que produce el hígado y que ayuda a la digestión de las grasas, de los alimentos y que conformen pasa a través del intestino delgado. Encontramos el conducto colédoco. El conducto colédoco lo podemos observar como por aquí. Este es el conducto colédoco, que es el tubo que conecta el hígado con la vesícula biliar con el intestino delgado. Y el hígado produce la bilis que se almacena en la vesícula biliar y que se libera en el intestino para ayudar a digerir las grasas. Podremos encontrar también el tubo cístico. Y el tubo cístico lo podremos encontrar como por esta parte. Como por esta parte, que el tubo cístico es más que es un tubo que transporta la bilis desde la vesícula biliar y se une al conducto hepático y forma el conducto y forma parte del sistema biliar. Vaya, muy bien. Ahora, internamente podremos observar las transveculaciones. Estas son las traveculaciones. Estas, no sé si las pueden observar. Estas como linitas son como las transveculaciones que presenta la bilis. Pero la bilis más histológicamente, permítanme,
Histológicamente la podremos observar en la siguiente estructura. La bilis histológicamente, la vesícula biliar posee una mucosa que la podremos observar por esta parte de aquí, que posee una mucosa, posee una capa muscular, que la capa muscular la podemos encontrar por aquí, y presenta también una serosa, que la serosa la podremos encontrar como en la parte última de la siguiente estructura. Algo muy peculiar que me llamó la atención, que la vesícula biliar no posee una submucosa ni posee una musculatura para la submucosa. La mucosa de la vesícula biliar, vamos a hablar acerca un poco de la mucosa de la vesícula biliar. La mucosa de la vesícula biliar la podremos encontrar por esta parte que está en círculo, y que la mucosa de la vesícula biliar posee múltiples arrugas conocidas como pliegue de la mucosa biliar. Podremos observar algunos pliegues de la mucosa biliar y están formados por colagenocitos. Los colagenocitos son células epiteliales que conforman parte de la mucosa de la vía biliar. Los colagenocitos que pueden estar, que se pueden observar, los colagenocitos son células epiteliales cilíndricas simples que poseen una microvellosidades. También este epitelio se organiza de una manera particular, formando fondos de sacos de invaginación ciega, y es lo que se conoce como bolsillo epiteliar o senos de la vesícula biliar, si no me equivoco. También recibía otro nombre que era el seno de Rotinaskin, Rotinaskin, que son más que las invaginaciones del epitelio. También podremos, en esta parte que les voy a subrayar, encontramos una lámina propia. La lámina propia de la vesícula biliar no posee vasos linfáticos, es decir, no posee vasos linfáticos, y esta lámina es vascular. También es decir que presenta riego sanguíneo y presenta células, porque contiene gran cantidad de linfocitos y de plasmocitos. También está una túnica muscular. La túnica muscular es esta de aquí. Esta de aquí, no sé, es una túnica muscular que es por donde se proporciona o por donde desemboca la segunda porción del duodeno, y posee una túnica circular. También podremos decir, para que las observen bien, que es externa y que es de una túnica longitudinal interna, que está dispuesta de manera oblicua y sobre la superficie de la vesícula, y de las esteran estimuladas por las hormonas colecistoquina. Las colecistoquinas son unas hormonas que son en la capa muscular. También podremos encontrar una serosa, que la serosa la encontramos como por esta parte. En esa parte encontramos la parte serosa, que está ubicada en la cara inferior de la vesícula y que está cubierta por un peritoneo, específicamente por el epiplón menor en la cara superior, que está en contacto con el hígado, y va a estar, esta va a estar tapizada por la adventicia, y que es atravesada por pequeñas vénulas por conductos biliares accesorios. Creo que es lo único que voy a decir, y es como de esta manera como el grupo número 2 termina su participación, recordándoles: el optimismo es la fe que produce el logro, y nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Gracias por su atención prestada. Muy bien, Carvajal, muy bien. Vamos a ver. Permítanme. Jocelyn, sí.
Christopher Carvajal también, Katie también, Dani, Ángel y Giselle. Ah, ya la vi. Giselle Stephanie también ya la vi. Kenny, ahí ya te vi, Kenny. Aquí soy. Odalis, ya. Y Gisela. ¿Dónde está allí? Ya la vi allí. Muy bien. Vamos a ver, joven. Macroscópicamente, ¿cómo se puede subdividir el hígado? Macroscópicamente. ¿Cómo se subdivide el hígado? Lóbulos. ¿En lóbulos? Póngale el nombre de los lóbulos y te gana el punto. Lóbulos hepáticos. El No, lóbulo, espérenme. Ajá, Jocelyn. lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. ¿Y? Son 4. Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Muy bien, así es. Lóbulo cuadrado, caudado, izquierdo y derecho. ¿Cuál es más grande? Lóbulo derecho. Muy bien. Y microscópicamente, ¿cómo podemos dividir el hígado? Doctor, que no, Derecho e izquierdo. No. que no se dividía en segmentos. Sí, pero Y eso también es macroscópico. Ya no se usa. Usamos nada más lóbulos, vaya. Pero ¿cómo lo podemos dividir histológicamente? O microscópicamente, pues. Lobulillo. En lobulillos y... ¿Zonas? No. Conductillos, no. Por la forma de la distribución de los hepatocitos, de la triada, de todo lo que estuvieron explicando ustedes, hay 2 formas en que se puede subdividir. Lobulillos es una. ¿Y la otra? Segmentos, no. No. Lobulillos hepáticos. No, pues sí, ya me lo dijo, lobulillos hepáticos. ¿Cuál es la otra? Para que se gane el punto. Lobulillos y acinos. Es la forma en que se subdivide. ¿Quién era Odalis? Lobulillos y acinos. Esas son las 2 formas en que se puede, en la que podemos subdividir el hígado. El sitio específico donde se da el intercambio de nutrientes del hígado, ¿cómo se llama? ¿El hilo hepático? No. Es histológico, esto es histológico. Usted lo explicó muy bien. ¿Cómo se llama esa zona? Donde se da el intercambio que puede darse a ambos lados, o libera o capta. Tiene las 2 funciones. ¿Cómo se llama esa zona? La vena hepática porta. No. El espacio presinusoidal. No. ¿No es en los sinusoides en sí? ¿Quién dijo eso? Ah, Katie. Sí, el sinusoide, así se llama. Es el sinusoide. Esa es la zona donde se dan los intercambios. Muy bien, Katie. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones del hígado? ¿Mm? Todos me han hablado de hígado. ¿Cuáles son las funciones del hígado? El hígado, doctor. La producción de la bili. Esperen, vamos a ver, La Christopher. secreción. Te voy a dar chance. Dale, Christopher. ¿Qué vas a decir? No, que el hígado en sí sirve para diferentes procesos, ¿verdad? Ya que el hígado funciona como almacenamiento y también Almacenamiento, 1. Ajá, dale. como el almacenamiento, Ujú. almacena como, también no sé si transporta, porque él Ah, se encarga de transportar diferentes nutrientes. no.
No transporta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el hígado? Si quisiéramos comparar al hígado con alguna estructura interna, con alguna organización, con alguna, no sé, con alguna institución externa, ¿qué pudiéramos decir que es el hígado? Es un centro de almacén, ¿no? Es un laboratorio. Es un laboratorio. Es que Entonces, es un órgano muy importante porque sirve para diferentes funciones bioquímicas. no por eso, pero yo quiero que me le pongan nombre a cada una de esas funciones. Vean, no Desintoxica. quiero un concepto. Permítanme, vamos a terminar con Carvajal. Vaya. No quiero un concepto. Quiero que lleguemos a un punto. Almacena. Muy bien. Desintoxica, dijo por ahí Dani. 2. ¿Qué más? Distribuye. La producción de bilis. Producción de Sintetiza la bilis. bilis. 3. Pero Bilis. esa También producción no de produce bilis. colesterol. No, espérenme. Bilis sí es producción de bilis, correcto. Pero esa función, ¿cómo se llama? Exócrina y Exócrina. Exócrina, muy bien, exócrina. Entonces llevamos 3. Almacenamiento, depósito, Degradación de fármacos. ¿Ah? Degradación de fármacos. ¿Cómo se llamaría esa función? Como síntesis o La degradación. desintoxicación. ¿Qué son los fármacos? O sea, no es que limpieza de fármacos. ¿Qué es en sí esa función? ¿Cómo se llama esa función? Si es quitarle los tóxicos a los fármacos, ¿sería una función? Desintoxica. Detoxificante. Ajá. Destoxificante. Esa es otra función. ¿Cuál otra? Absorbe. ¿Absorción? No. Ayuda como absorción, no. Regulación. Y una síntesis. Usted tiene que ver con el azúcar, o sea, con los carbohidratos, tiene que ver con las proteínas, tiene que ver con las grasas. Entonces, ¿eso cómo se llamaría? Regular metabolismo. Metabólica. Es otra función, es función metabólica. ¿Cuál les falta? La endocrina. La endocrina. Esa es pregunta de examen, por eso quería que de las vean cuáles son. Son 6 funciones. Ok. ¿A quién le voy a dar el punto? Porque todos colaboraron. A todos. Punto cada uno. A todo. No me frieguen. Ninguno la hizo bien del todo. Vamos a ver, otra. ¿Dónde se produce la bilis? La bilirrubina, perdón. En el hígado. ¿Seguro? No, es que la bilirrubina es como una degradación de los glóbulos rojos, como que es la bilirrubina. Entonces, ¿dónde se produce? Ah, no, glóbulos rojos. ¿Y dónde No, se en la- destruyen en los la- glóbulos? En ¿Dónde se destruyen los glóbulos rojos? en las placas. No. No No les sé si- creo. Porque eso lo acabamos de En la ver. bilis, no. No. ¿Dónde se produce la bilirrubina? Si es producto. En el ¿cómo se- vaso. En el vaso. Muy bien, Gisela, en el vaso. Ahí se produce la bilirrubina. Lo que se produce en el hígado es ¿qué? ¿Ah? ¿Es insulina? No. No, ¿cómo es que no le escuché la última parte? ¿Qué es lo- doctor? o sea, vaya. La bilirrubina se produce en el vaso, sí, porque es producto de la degradación de los De glóbulos los rojos. glóbulos. ¿Cómo se llama esa función del vaso de destrucción de glóbulos rojos? Pregunta de un examen o de un corto, como que fue. Hemo, hemocateresis. Bueno, entonces la bilirrubina se regresa al hígado y en el hígado se une ¿a qué? ¿Cómo se excreta la bilirrubina? ¿Cómo la libera el hígado? ¿En qué la ¿Por la mezcla? En la bilis. ¿En la bilis? La bilis. Carvajal, vaya. En la bilis, ¿verdad? En la bilis la libera y la almacena ¿dónde? En la vesícula biliar. La vesícula biliar. Muy bien. La irrigación del hígado, ¿cómo es? Está dada por la vena porta hepática, la arteria hepática. ¿Y cuál otra? Pues ahí se encuentra, bueno, es la tríada en sí, el conducto biliar.
No se confunda, ya no le meta más. Cuando yo le pregunto, ¿cómo es la irrigación del hígado? Es la vena porta Y la arteria y la hepática. arteria hepática. ¿La tríade hepática qué es? Porque ahí ya se me confundió. ¿Qué es la tríade hepática? Bueno, la triada yo había entendido que estaba formada por los tres que le acabo de mencionar, tanto la Ajá. vena como la arteria y el conducto biliar, que estas entran por el hilio hepático. Permítame. ¿Qué es la tríade hepática? Am, ¿Ah? pues Una cosa que quiero que quede claro, porque ustedes lo explicaron, pero lo que me interesa a mí es que lo entiendan. Cuando yo digo tríade hepática, ¿ese es un término macroscópico o es un término microscópico? Micro, ¿Quién dijo eso? Odalis. Odalis, ajá, Odalis. ¿Por qué es micro? No sé, porque sí creo que es como muy... Porque de micro estamos hablando. No, no, miren, quiero que les quede claro eso. En la formación de los lobulillos hepáticos, una característica para que sea descrito lobulillo, tiene que haber un hepatocito y tiene que haber una tríade hepática. Lo que estamos viendo como tríade hepática son ramificaciones microscópicas de la arteria hepática, de la vena porta y de los conductillos hepáticos. Entonces, no se me vayan a confundir creyendo que tríade hepática estamos hablando de lo que entra al hígado a través del ilio, ¿verdad? Lo que entra a través del ilio es el pedículo hepático. El pedículo hepático lleva lo mismo, pero es un término macroscópico. ¿Ok? ¿Sí? Va. No quiero que se me confundan. Quiero que quede claro desde ahorita que es macro y que es micro. Tríada es micro. Pedículo es macro. ¿Ok? Veamos. ¿Qué es un capilar hepático? Va. No, mejor dicho, ¿con qué otro nombre se conoce un capilar hepático? No es capilar sinusoidal. Es un capilar sinusoidal, es un sinusoide hepático. Característicamente, en el hígado, el capilar, o sea, la forma, ¿cómo son los tres tipos de capilares que hay? Continuos, fenestrados y Continuos sinusoides. y sinusoide. Entonces, en el hígado, característicamente, los capilares toman el nombre de la forma que tiene el capilar y es forma sinusoidal. Entonces, en el hígado decimos sinusoides hepáticos. Al nomás decir sinusoides hepáticos, estamos hablando de capilares hepáticos. ¿Ok? Es una característica en el hígado. Esto, ¿quién lo dijo? Kenny. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Otra más. Cuando me hablaron de que la circulación en el hígado tiene una característica especial porque toda va buscando hacia un eje central. Me hablaron de una circulación centrípeta o centrífuga. Centrípeta. Centrípeta. ¿Y qué quiere decir eso, Dani? ¿Qué es un movimiento centrípeto y centrífugo? ¿Ah? Porque, pues tú porque lo dijiste y me quedé yo con la duda y sabrá a qué se está refiriendo cuando dice centrípeto y centrífugo. ¿Ah? Investigalo. Investigalo para que no te quede la duda. Vamos a ver. Hay un espacio especial también de intercambio que está alrededor de los sinusoides. Doctor, Hola. eso de centrípeto y centrífugo es como la acción de las lavadoras, como de hacer la fuerza hacia afuera y centrípeto hacia adentro, ¿no?
¿Crees vos Algo que así. 10? ¿Crees vos que 10? No sé, es que como centrípeto sería como que Mira, Kenny. Tan seguro como que le das el punto a Dani o le quito punto. no sé. Con eso no juego. No, está bien. Así es. Así es. Así como lo dijiste tú, así es. ¿A quién le vas a dar el punto? Dani. Ah, vaya. Muy bien. Vamos. Así es. Sí, está muy bien. Vamos a ver. Hablaba del espacio. De un espacio que está alrededor de los sinusoides. Tiene un nombre propio, característico del hígado, donde se dan muchos intercambios. Es el espacio perisinusoidal. ¿Correcto? ¿Pero el nombre? am, Era el El de espacio dice, de Dice. Espacio ajá. de Dice. Así se llama, espacio de Dice. Muy bien, Gisela. Muy bien. Espacio de Dice. Cuando hablaron de la inervación del hígado. ¿El hígado tiene cuántos tipos de inervación? 2. El parasimpático y el simpático. ¿Y cuál otro? No sé, solo eso escuché. ¿Usted es del grupo, Angeli? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, vamos a ver. Ajá. ¿Qué más le No. falta? Yo solo oí eso y lo de los plexos que hablaba Gilberto. ¿Y qué más? Plexo Vamos a ver, nervioso. lo que usted me está diciendo es simpático y parasimpático. Muy bien. ¿Qué hace eso en el hígado? ¿Qué función tiene en el hígado eso? Inervar. Sí, claro. Pero ¿qué función tiene? ¿En qué le ayuda, ¿en qué le ayuda al hígado? ¿Mm? ¿En qué le ayuda al hígado? La simpática, ¿Cuál de las dos le ayuda al hígado para sentir dolor? ¿Con cuál de las dos es que sentimos dolor nosotros del hígado? la simpática. Simpática, dice usted. ¿Sí? Sí. ¿Quién dice parasimpática? ¿Ah? Carvajal, ¿tú que hablaste de eso? ¿Ah? Vaya, es que ahí lo que no sentí muy claro, Ajá. porque decía que habían dos tipos de inervación, que estaba la Sí. simpática y la parasimpática, y que dependía que la simpática que dependía de un plexo celíaco y del parasimpático que dependía de un plexo vagal o del plexo esofágico. Vaya, si está del plexo esofágico se deriva y que está inervado por un nervio vago, ¿sí? Derecho e ¿Sí? izquierdo, entonces anteriormente y es una sensación de dolor, puede ser como parte del parasimpático o no sé. Es que me confundí un poco ahí. Miren, que los conceptos que vimos en Anatomía 1 no los deben de olvidar. Cada vez que preparen un tema, vuelvan a ver las clases. ¿Se acuerdan cuando vimos Anatomía 1, el sistema nervioso? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de sistemas vimos? ¿Mm? El simpático y el parasimpático, vaya, así llegamos, resumamos. Simpático y parasimpático forman parte del sistema nervioso Periférico. periférico Sí, si no me equivoco, o central. o autónomo. No, es que estaba si no me equivoco. Autónomo. Creo que es Es autónomo. autónomo. Es autónomo. O sea, no lo controlamos nosotros, ¿verdad? Vale. Y luego está el periférico, como tú decís. Muy bien. Pero había un tercer sistema nervioso. ¿Cuál es el otro?
sistema nervioso entérico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Vale. Pero aquí no tiene nada que ver el sistema nervioso entérico con el hígado. El sistema nervioso autónomo es el que tú describiste. Parasimpático y simpático. Parasimpático, tú dijiste muy bien, tiene que ver de los plexos, desde los nervios T6 a T9, tiene que ver con el vago, muy bien. Luego hablaste de un sistema nervioso simpático que tiene que ver con el plexo celíaco, está a la par de la vena cava y entre la vena cava y la vena porta, por ahí anda la vena y la arteria hepática, perdón, y la arteria aorta, ahí está el plexo celíaco, más o menos. Ellos se encargan de darle funciones al hígado de liberación del estímulo para que se libere la insulina, el glucagón o para que libere aumente la producción de bilirrubina porque el paciente está comiendo mucha carne en ese momento o algo muy grasoso. Esas son las funciones del sistema nervioso autónomo. Simpático o parasimpático. Simpático lo estimula, parasimpático lo inhibe. Muy bien. Pero el dolor del hígado no tiene nada que ver con el sistema nervioso autónomo. ¿De dónde viene entonces? Hay unos nervios periféricos, como tú lo dijiste, que se llaman nervios hepáticos. Hay otro nombre en la literatura que sale como plexo hepático. No tiene nada que ver con el sistema nervioso autónomo. Pero la pregunta para que se gane el punto, Angeli, que es la única que le falta ya nada más, si solo a ella le falta. ¿Qué es lo que duele? ¿La víscera o la cápsula del hígado? ¿Qué es lo que duele? ¿La cápsula o la víscera? ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? Gleason. La cápsula de Gleason, muy bien. Entonces, Angeli, ¿qué es lo que duele? ¿La cápsula de Gleason o el hígado? ¿Ah? Ya la regalé. ¿Qué es lo que duele? No sé, la cápsula. La cápsula. Lo que duele es la cápsula. Si se han venido, miren, anatomía se repite en otros órganos. Ya hablamos, por ejemplo, cuando hablábamos del pulmón. ¿Qué era lo que dolía del pulmón? ¿El pulmón o la pleura parietal? La pleura. La pleura parietal. ¿Qué era lo que dolía del corazón? ¿El corazón o el pericardio? Pericardio. El pericardio. O sea, el corazón duele cuando ya se muere una célula. Ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, así son casi todos los órganos. Ya van a ver, por ejemplo, el riñón le pasa lo mismo. Lo que duele es la cápsula. Se llama la cápsula de Gerota. Lo vamos a ver más adelante. No es mala palabra, es con G, no con C. Entonces, pues sí. Entonces, lo que duele es la cápsula, ¿verdad? Que miren y apréndanse muy bien cómo se forma el árbol biliar. No se vayan a enchivolar. El árbol biliar comienza con los conductos hepáticos, derecho, izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, conducto colédoco, y luego ya en la segunda porción del duodeno se le une el conducto ¿de dónde? El conducto pancreático, ¿verdad? Y ya forman la ampolla de Vater, y ahí encontramos el esfínter de Oddi. Eso apréndanselo muy bien, porque eso es pregunta. El año pasado lo puse hasta un dibujo, así que ya la estoy dando yo prácticamente la pregunta para que salgan bien. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana, primero Dios. ¿Corto de qué es? ¿Qué clase es la que vimos? Ya me olvidó. Pared. Pared abdominal. Ajá. Pared abdominal, músculos de la pared abdominal. Bueno, nos vemos mañana entonces, ¿ok? Ok, feliz noche. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche para ustedes también. Cuídense y estudien. Nos vemos mañana, primero Dios.